Bienvenidos nuevamente al canal de Odontología y Anatomía Académica. Yo soy Juan José Soto y en esta ocasión hablaremos acerca de las glándulas encargadas de la salivación, con un enfoque hacia las glándulas salivales mayores. Vamos a describir todas sus generalidades lo más detallado posible en cuanto a su anatomía y vamos a tratar de desglosar todas sus características de ubicación y relación propias de cada una, para poder comprender a profundidad este tema. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir los videos. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos de manera general. Una glándula es una estructura que produce una secreción química necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo. Una glándula exocrina es la que cuenta con un conducto, glándulas de las que hablaremos en este video. Un conducto es una vía que permite que la sustancia se vacíe directamente en el sitio donde será utilizada. Por otra parte, la glándula endocrina carece de conducto y establece íntima relación con vasos sanguíneos. Es por esto que su secreción se vacía directamente en la sangre, que luego la lleva a tejidos y órganos de todo el cuerpo donde será utilizada. Los nervios motores relacionados con ambos tipos de glándulas ayudan a regular el flujo de la secreción y también se acompañan de nervios sensitivos como tal. Existen diferentes tipos de glándulas encargadas de la salivación, las glándulas salivales mayores y las menores. Estas últimas no se estudian de manera macroscópica, sino más bien microscópicamente. Se describen histológicamente y se encuentran en zonas de la mucosa oral, en el paladar, en el labio y piso de la boca. Debemos saber también que la saliva tiene como función mantener la mucosa oral húmeda, ayudar a la digestión y también función protectora, ya que contiene enzimas que degradan el almidón y enzimas bactericidas, entre otros componentes. Hay tres glándulas salivales mayores o principales, que son pares, distribuidas una al lado derecho y otra al lado izquierdo, encargadas de proveer en conjunto entre 0.5 y 2 litros aproximadamente de saliva por día, que se deposita en la cavidad oral a través de conductos excretores. Estas glándulas están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Debemos recordar que este sistema está encargado de la estimulación involuntaria, dividiéndose en el sistema simpático y el sistema parasimpático. De acuerdo a esto, la estimulación de saliva en la cavidad oral. La parótida, que en algunas ocasiones se acompaña de una accesoria. Esta es la más grande en tamaño, localizada en la fosa retromandibular. La glándula submandibular o submaxilar, que es la segunda en cuanto a tamaño, tiene una gran relación con el músculo miloioideo, músculo que conforma el piso real de la boca. Y la glándula sublingual, que es la más pequeña de las tres, se ubica en la celda sublingual. La glándula parótida es la más grande de las salivales mayores, pero solo proporciona entre el 25 y el 30% del volumen de saliva total. La saliva que produce es una secreción de tipo seroso, es decir, líquido proteico acuoso. Tiene un diámetro aproximadamente de 5 centímetros de longitud y entre 3 a 4 centímetros de ancho, con forma de pirámide invertida. ¿Esto qué quiere decir? Con una base hacia el arco cigomático y un vértice hacia inferior, en dirección hacia la rama mandibular y al esternocleidomastoideo. Se localiza en la fosa retromandibular y se extiende hasta la articulación temporomandibular y la rama de la mandíbula. Hacia superior que se encuentra, su límite es el arco cigomático. Hacia postero superior se encuentra el conducto auditivo externo
Hacia posterior, la apófisis mastoides y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y hacia inferior, el vientre posterior del músculo digástrico. Esta glándula presenta una porción superficial y una porción profunda, que está por debajo o en profundidad al nervio facial. En esta imagen podemos apreciar el recorrido del nervio facial en la glándula parótida. El nervio puede lesionarse en algunos casos cuando se realiza la exéresis quirúrgica de los tumores parotídeos. Entonces, mediante el conducto excretor parotídeo o conducto de Stenone, vierte saliva a la boca. Este conducto se origina a nivel del borde anterior del músculo macetero y termina en la cara medial de la mejilla, penetrando al músculo buccinador para emerger en la boca. Mide aproximadamente entre 15 a 45 milímetros de longitud y su diámetro es de aproximadamente 3 milímetros. Ocasionalmente también se puede encontrar una glándula parótida accesoria apoyada sobre el músculo macetero cerca del conducto parotídeo. Bajo la piel, esta glándula se encuentra envuelta en la fascia parotídea. Aquí podemos apreciar someramente estructuras asociadas al espacio parotídeo. Aquí vemos a nivel de la mucosa oral frente al segundo molar superior la papila parotídea, la desembocadura como tal del conducto de Stenone. Vamos a hablar de las relaciones que tiene la glándula parótida en cuanto a su posición anatómica. Este es un corte transversal. Aquí vemos las estructuras desde superior. En cuanto a las relaciones extrínsecas de la parótida, esta presenta tres caras, una externa que es la que está aquí, una posterior y otra anterior. La cara externa está en contacto con el músculo platisma y con la piel. Aquí también se encuentran ganglios linfáticos parotídeos que lo veremos enseguida. La cara anterior está en contacto con la porción posterior de la rama ascendente de la mandíbula, los músculos macetero y el pterigoideo medial. Aquí, gracias a la rama mandibular, esta cara anterior se divide en dos porciones, una porción externa y otra interna. La porción externa está en contacto con el macetero, mientras que la interna, que es esta de acá, está cercana al pterigoideo medial. Y finalmente la cara posterior de esta glándula está en contacto con la apófisis mastoides y, por aquí en esta imagen, con el músculo esternocleidomastoideo y con el vientre posterior del músculo digástrico. Y más hacia superior, en dicha cara, está cercana al conducto auditivo externo. Si retiramos al esternocleidomastoideo, en dirección posterior y lateral, se encuentra la vena yugular interna, ganglios linfáticos yugulodigástricos nivel 2, la arteria carótida interna que la vemos aquí. Aquí en la cara anterior, como se había mencionado, se encuentran los ganglios linfáticos parotídeos. No se aprecia, pero también en dirección medial a la glándula se encuentra la apófisis estiloides. En este corte, que es transversal a nivel de la língula, desde superior podemos ver el lecho de la glándula parótida y apreciar la relación extrínseca de la glándula como tal con los nervios glosofaríngeo, el vago y el hipogloso, y la arteria carótida interna y la vena yugular interna en la vaina carotidia. En cuanto a sus relaciones intrínsecas, hacen parte estructuras que tienen relación íntima con la parótida. En el interior de la parótida se encuentran varias estructuras que desde lo superficial hacia lo profundo son el nervio facial, el nervio auriculotemporal, estructuras venosas y la arteria carótida externa. El nervio facial ingresa por la porción posterior de la glándula.
En el interior de esta se divide en el plexo parotidio, que son las 5 ramas encargadas de la inervación de los músculos faciales. El nervio auriculotemporal, rama del nervio mandibular del trigémino, se ubica en profundidad al nervio facial. Se dirige de manera ascendente posterior, acompañando a los vasos temporales superficiales. Se encuentran también las venas temporales superficiales que drenan hacia la vena retromandibular, y esta vena recibe como afluentes a las venas parotidias, a las venas de la articulación temporomandibular y a la vena maxilar. La arteria carótida externa se ubica en la porción profunda de la parótida, desde donde emite ramas que son la auricular posterior, ramas glandulares y la arteria facial transversa. También emite sus 2 ramas terminales en el espacio parotidio. Estas son las arterias maxilar interna y la temporal superficial. En cuanto a su vascularización, la carótida externa ingresa a la parótida luego de abandonar la región esternocleidomastoidea. En este corte transversal desde superior podemos ver la relación que tiene la glándula con la carótida externa y con la vena retromandibular. Aquí aislamos a la carótida externa con sus ramas que aportan la sangre a la parótida. En su trayecto intraparotidio, la carótida externa emite sus 2 ramas terminales, la maxilar interna y la temporal superficial, como se había mencionado, y por acá inferior la arteria auricular posterior, que también irriga la parótida. De la temporal superficial, otra arteria es la que sale, que es la arteria facial transversa, que también va a irrigar a la glándula indirectamente. Pasamos ahora al drenaje venoso de la parótida. La vena temporal superficial, que ingresa por la porción superior de la glándula, va a drenar en la vena retromandibular. Como afluentes, las venas maxilares también drenan en la retromandibular, que dentro de la glándula se divide en una rama anterior que sale de la glándula para unirse a la vena facial formando la vena facial común, y una rama posterior que se une a la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa. Pasamos ahora al drenaje linfático. Los vasos que se encuentran en la región temporal adyacente a la parótida, la cara anterior del pabellón auricular, conducto auditivo externo, drenan la linfa hacia los ganglios linfáticos parotidios superficiales, que son superficiales a la fascia parotidia, como se habían mencionado, y la linfa de estos va a ser drenada hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos. Finalmente, la parótida recibe inervación autónoma y sensitiva. Los ramos parasimpáticos provienen del nervio glosofaringio, desde el núcleo salivatorio inferior. El noveno par craneal, mediante su rama timpánica, forma un plexo a nivel del tímpano. De este plexo sale el nervio petroso menor, que lleva la información al ganglio óptico, este que vemos aquí. El ganglio óptico, en pocas palabras, cuelga del nervio mandibular del trigémino. A nivel de este ganglio, las neuronas del nervio petroso menor hacen sinapsis con las neuronas postganglionares, cuyas fibras se integran al nervio auriculotemporal encargado de la sensibilidad de la glándula, y a través de este llega la información parasimpática a la parótida. Se ha discutido que el nervio facial también está comprometido con el glosofaringio en la inervación parasimpática de la glándula. En cuanto a la inervación simpática, o sea, el sistema que produce vasoconstricción, lo que conlleva una disminución del volumen salival de la glándula, está dada por neuronas preganglionares del asta lateral, gracias a los segmentos torácicos T1 y T2.
Las fibras de estas neuronas abandonan la médula por los nervios raquídeos correspondientes. Ascienden por la cadena simpática hasta llegar al ganglio simpático cervical superior. Luego las fibras postganglionares se dirigen hacia la glándula parótida mediante los plexos perivasculares de las arterias carótidas externas. Ahora pasamos a la glándula submandibular o submaxilar. Esta es la segunda glándula salival en cuanto a tamaño y proporciona entre 65 a 70% del volumen salival total. La saliva de esta glándula es una secreción mixta, tanto serosa como mucosa, y tiene ambas características de líquido espeso por carbohidratos y proteínas acuosas. Se ubica en el espacio aponeurótico submandibular, casi en su totalidad posterior al músculo miloioideo. Está su lóbulo superficial y su lóbulo profundo rodea el borde posterior de dicho músculo. Esta glándula mide aproximadamente 4 a 5 centímetros. Presenta dos porciones o lóbulos, una porción lateral o superficial, que es convexa, y una porción medial o profunda, que es más bien plana, de donde sale el conducto excretor de la glándula. La glándula submandibular tiene tres caras o superficies, una superficie externa, otra interna y otra inferior, que a su vez se pueden describir sus relaciones de acuerdo a la celda submandibular en donde se encuentra. Esta celda la podemos definir en paredes y un borde inferior, una pared lateral o externa, una pared medial o profunda, una pared anterior, otra superior que sería el techo y una pared posterior. La pared lateral, o sea hacia el exterior de la glándula, está formada por la piel, el músculo platisma y tejido subcutáneo. Aquí también se encuentra el cuerpo mandibular. La pared medial o profunda de la celda está formada por la fascia cervical, por el vientre posterior del digástrico y por los músculos estiloioideo y el hiogloso. La pared anterior es una superficie abierta que se comunica con la celda sublingual, por donde pasa la prolongación anteromedial de la glándula con su conducto excretor, junto con el nervio hipogloso y con las venas linguales profundas. La pared superior o el techo de la celda está formada por el músculo pterigoideo medial con el nervio lingual, y la pared posterior, o sea hacia posterior de la glándula, está formada por la fascia cervical, que es atravesada por la vena retromandibular, y más abajo por la arteria facial. En su borde inferior, la celda está cerrada por la fascia cervical y el músculo platisma. El conducto encargado de llevar la saliva a la boca es el conducto de Wharton o conducto submandibular. Mide aproximadamente entre 2 y 3 milímetros de diámetro y de 4 a 5 centímetros de longitud. Cabe resaltar que este conducto tiene relación con el nervio lingual, que es este de aquí. Aquí también podemos observar el ganglio submandibular. También tiene relación con el nervio hipogloso, con la vena y arteria linguales que se ubican por debajo de él. El conducto de Wharton emerge de la cara medial de la glándula, atraviesa el hiato hiogloso miloioideo hacia anterior en dirección a la glándula sublingual y termina a ambos lados del frenillo lingual. Allí perfora la mucosa del piso de la boca en la papila submandibular en el pliegue alvéolo lingual. La glándula submandibular está irrigada por la arteria facial proveniente de la carótida externa. La arteria submentoniana también le provee riego sanguíneo. En cuanto al drenaje venoso de la glándula submandibular, este se dirige hacia las venas submentoniana y facial, y a través de estas hacia la facial común y finalmente a la vena yugular interna. Por otra parte, el drenaje linfático se produce a través de los ganglios linfáticos submandibulares,
drenando la linfa hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos superiores. En esta imagen vemos como tal la inervación de la glándula submandibular y la glándula sublingual. Aquí vemos al trigémino y aquí al nervio facial. El nervio cuerda del tímpano se une al nervio lingual para así brindar inervación a la submandibular y a la sublingual. El nervio lingual ingresa a la celda submandibular emitiendo varias ramificaciones que se concentran en el ganglio submandibular. Estas ramas nerviosas tienen fibras postganglionares que son estimuladas por fibras preganglionares provenientes del nervio cuerda del tímpano, que comunica el nervio facial con el lingual, y de esta manera se estimulará la glándula de manera parasimpática para su salivación. Por otra parte, en cuanto a su inervación simpática, está dada por neuronas preganglionares del asta lateral, gracias a los segmentos torácicos T1 y T2. Las fibras neuronales abandonan la médula por los nervios raquídeos correspondientes. Esta información asciende por la cadena simpática hasta llegar al ganglio simpático cervical superior. Luego, las fibras postganglionares se dirigen hacia la glándula submandibular mediante los plexos perivasculares de las arterias carótidas externas, a través de las arterias facial y lingual, como lo vemos aquí de color rojo. Pasamos ahora a la glándula sublingual, que es la más pequeña de las salivales mayores. Su forma y tamaño se describen como una almendra alargada. Se ubican una a cada lado del piso de la boca en la celda sublingual. Proporciona alrededor de 5 a 10% del volumen total de saliva. La saliva que produce es una mezcla de secreciones mucosas y serosas. En la celda sublingual, en donde se aloja la glándula, está limitada por 5 paredes, una inferior, una anterolateral, otra medial, otra superior y otra posterior. Hacia inferior de la glándula, esta está limitada por el músculo miloioideo. Hacia anterolateral o parte externa, se limita por el cuerpo mandibular. Hacia medial o en profundidad se encuentran los músculos geniogloso y el genioideo. Hacia superior se encuentra la mucosa y la porción fija del piso de la lengua. Tiene una gran relación con el nervio lingual proveniente del trigémino. Y hacia posterior se encuentra el hiato hioglosomiloioideo que comunica la celda sublingual con la celda submandibular. Su conducto es el sublingual o también llamado de Rivinus o de Bartholin, que termina en dirección lateral a la terminación del conducto submandibular a nivel de la carúncula sublingual. Existen pequeños conductos accesorios que terminan a nivel del pliegue y de la carúncula sublinguales. En cuanto a su vascularización, está irrigada por ramas de las arterias lingual y submentoniana. El drenaje venoso se realiza a través de la vena profunda de la lengua, que termina en la vena lingual como tal, y la linfa, por otra parte, drena hacia los ganglios linfáticos submandibulares. Finalmente, como lo habíamos visto, las glándulas sublingual y submandibular están inervadas por el nervio cuerda del tímpano, que brinda la información parasimpática. Él se une al nervio lingual, como lo vemos aquí, atravesando por el ganglio submandibular. Recordemos que es el nervio lingual el que lleva la información parasimpática hasta la glándula, y la información simpática, por otra parte, la brindan las neuronas preganglionares del asta lateral. Esa información va a la cadena simpática hasta el ganglio simpático cervical superior. Después, las fibras postganglionares se dirigen hacia la glándula sublingual mediante los plexos perivasculares de las carótidas externas, esta vez a través únicamente de la arteria lingual, como lo vemos aquí de color rojo.
Aquí finalizamos este tema. Espero que la información haya sido clara y les ayude a resolver todas sus dudas. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones.